Bien, y así continuamos revisando los aspectos que ha tenido esta jornada, donde comienzan ya todos los actos de homenaje con los mártires de este accidente encabezado ciertamente por el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, y su canciller. Vamos a continuar profundizando también los lazos y parte del legado que deja el presidente Raisi en estos 2 años frente al Ejecutivo iraní. Y vamos a entender también cuáles son los aspectos y este legado de cuál se habla. Ha hecho varios aportes, muchos países han dado reacción a la labor de Irán, tanto a nivel interno, a nivel regional. Muchos países han sumado a jornadas de duelo. Vamos a revisar algo importante para pasar después a entrevistas que son bastante motivadoras también en una jornada como hoy para los propios iraníes en cuanto al respaldo que está recibiendo Irán en estos momentos de distintos países. Los quiero invitar a escuchar primero que todo las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respecto a esta jornada, respecto a la partida del presidente Raisi, y volvemos a estudio. Y tuve una conversación con el presidente interino de la República Islámica de Irán. Le transmití a mi hermano Mohammad y le transmití al líder supremo, el Ayatollah Khamenei, las condolencias de nuestro pueblo, el sentimiento profundo de nuestro pueblo, de solidaridad con el pueblo valiente y heroico de Irán, con la familia de nuestro amigo, nuestro hermano, el presidente Ibrahim Raisi, que partió a la eternidad. Tuvimos horas ayer domingo verdaderamente de tensión, de angustia, de preocupación, y luego en la noche, muy tarde ya para Venezuela, de dolor, recordando cada momento que vivimos de esta relación virtuosa con el presidente Ibrahim Raisi. Le transmití a nombre de Cilia, de nuestra familia, a la esposa del presidente Raisi, a sus hijas, que recibieron también a Cilia en nuestra visita ya a Irán, que estuvieron presentes acá en la visita que nos hizo el presidente Ibrahim Raisi, las condolencias y el abrazo profundo de hermanos, porque con Irán no solo podemos decir que somos amigos, que somos aliados, no. Con Irán hoy podemos decir somos pueblos hermanos, y como pueblos hermanos nuestra solidaridad y todo el apoyo. Presidente Ibrahim Raisi, donde usted esté, aquí tenga la confianza que Venezuela seguirá en batalla, en victoria, unido al pueblo de Irán. Palabras del presidente Maduro en Venezuela, que obviamente hablan de los lazos que cada vez se han ido fortaleciendo entre Irán y Venezuela, entre dos continentes, pero con bastantes ideas en común. Bueno, quiero llevarlos de inmediato a la conversación, al análisis y, como yo decía, a estas señales de respaldo que están llegando desde distintas latitudes hacia Irán en estos 5 días de duelo. Para eso vamos a saludar de inmediato al embajador de Venezuela en Irán, José Rafael Silva Aponte. Muchísimas gracias por estar acá, embajador, junto a nosotros. Y junto a él también tenemos al embajador de Nicaragua en Irán, Ramón Moncada Colindres. También muchísimas gracias por estar acá. A ustedes. Yo decía la importancia porque se habla mucho también del propio legado que deja la administración Raisi con distintas latitudes. Se ha destacado enormemente el trabajo que ha hecho en la región, que ha hecho, por ejemplo, en el tema del eje de la resistencia, pero sobre todo en los lazos con Latinoamérica, y por eso estamos acá. Voy a empezar con usted. Ya escuchábamos las palabras del presidente de Venezuela. Cuéntenos, embajador,
¿Cómo hoy día se está viviendo esto? Veíamos las palabras sentidas del presidente Maduro y entendemos obviamente los lazos que existen en varios aspectos entre Irán y Venezuela. Estamos hablando de países que son productores de petróleo, pero países al mismo tiempo que han tenido que sobrellevar sanciones por parte de potencias como Estados Unidos y que han logrado desarrollar de alguna u otra forma distintas estrategias para sobrellevar esto. Pero hoy día se ve la partida del presidente Raisi y esto también afecta o hay que hacer una pausa para reconocer parte del legado que significó su administración, ¿no? Sí, gracias Osvaldo y gracias a Hispan TV por esta entrevista. Pienso que es un poco dura venir a hablar de cuando un amigo, un hermano ha partido. Y como bien lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en su programa que hace todos los lunes en la noche, bueno, las muestras de dolor, de afecto que hay el presidente Nicolás Maduro, la doctora Cilia Flores y en general el pueblo de Venezuela por este trágico accidente que hubo tensión, ansiedad por saber que todo estuviese bien y lamentablemente la noticia pues del accidente fatal. Sí, y abordando rápidamente podemos ver que el presidente Nicolás Maduro estuvo el 11 de junio del año 2022 firmando un acuerdo con el presidente Ebrahim Raisi, un acuerdo estratégico a 20 años. Pero más el acuerdo es la parte de la solidaridad que siempre ha tenido el gobierno de Irán, el pueblo de Irán para con Venezuela. Tú muy bien lo dijiste, el caso de las sanciones. Tenemos un enemigo común, que es el imperialismo yanqui y aquellos gobiernos lacayos que apoyan las sanciones en contra de los pueblos que son libres, soberanos e independientes. En la parte de los acuerdos, bueno, podemos hablar no solo petróleo, tenemos ciencia y tecnología, tenemos educación, tenemos la parte de salud, tenemos la parte de transporte, que cada vez se va fortaleciendo más. Y bueno, desde aquí, en nombre del presidente Nicolás Maduro, la doctora Cilia Flores y el pueblo de Venezuela, queremos extender al líder supremo, el ayatolá Jamenei, al pueblo de Irán, al gobierno de Irán, nuestra solidaridad y las condolencias por esta terrible pérdida, e igualmente al presidente interino Motber, le deseamos el mayor de los éxitos, y aquí está Venezuela abrazados a Irán en este momento de dolor para seguir adelante. Bien, y vamos a profundizar también sobre esto. Usted hablaba de varios aspectos que se van compartiendo entre ambas naciones y también el aspecto cultural que ya lo veremos más adelante. Se ha desarrollado bastante, incluso en la traducción de textos del español al farsi y viceversa, con entrega y con aportes de los líderes de ambos países. Quiero leer lo siguiente para ir también con el embajador de Nicaragua. Dice: mensaje de sinceras condolencias, solidaridad y oraciones a su excelencia, el líder supremo de la República Islámica de Irán, Ayatolá Ali Jamenei, y al pueblo y gobierno de ese hermano país. Managua, 20 de mayo de 2024. Excelencia Ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, hermano Mohammad Mokber, presidente interino de la República de Irán, y también a toda su familia, del hermano presidente Ebrahim Raisi, hermana Sedigué Farané Yelvé, y a toda la familia del hermano del canciller Hossein Amir Abdollahian, familias, pueblo y gobierno de la República Islámica de Irán, hermanos todos. Acompañamos de corazón, dice, el dolor de estas trágicas circunstancias que ha dejado la partida física del presidente Ebrahim Raisi, del canciller Hossein Amir Abdollahian, del gobernador de Azerbaiyán Oriental, hermano Malik Rahmati, y a toda la comitiva que acompañaba a esta delegación de primer nivel que visitó la empresa Kiss Kalas. Como siempre, a todos con nuestro cariño, oraciones y solidaridad presentes en las tristezas de la unión fraternal, y seguros de que Dios, nuestro Señor, aliviará la aflicción y la fuerza espiritual de las autoridades y hermanos iraníes, les hará salir adelante y continuar librando batallas necesarias por la justicia y la paz. A la familia de cada uno de los hermanos fallecidos, nuestros sinceros y muy cercanos sentimientos de pesar en la esperanza viva de la resurrección. Firma Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo. Por eso era importante leer todo este comunicado, porque voy con usted. Embajador, aquí vemos
parte de los lazos fuertes que se han ido estableciendo cada vez más entre Irán y Nicaragua en varias estrategias, en varios frentes. Hablaba yo también sobre los lazos con Venezuela. El tema cultural es fundamental acá, sobre todo cuando hay dos realidades que son tan distintas, pero que finalmente reman para un mismo lado, ¿no? Sí, primero, Osvaldo, a ti y a Hispan TV, agradecer por la invitación, y en un momento muy difícil, tanto para Irán como para el pueblo de Nicaragua. Desde un momento que se conoció sobre el incidente donde viajaba el presidente Raisi, nuestro gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario y el pueblo han estado pendientes de cómo se iba a desencadenar esta situación. Tan es así que la compañera Rosario, el presidente Ortega, mandaron un primer mensaje, ¿verdad?, al líder, al ayatolá Jamenei, ¿verdad?, de esperanza, de fe, de amor. Un mensaje donde solicitaba que se orara para que se encontrara con vida al presidente de la República, su excelencia Ibrahim Raisi, al ministro de Asuntos Exteriores Amir Abdollahian y a la comitiva que la acompañaba, y solicitaba oraciones para que se diera eso. Al final informaron las autoridades de Irán, ¿verdad?, el trágico accidente y que había terminado con la vida del presidente Raisi, del canciller Abdollahian y de la comitiva que lo acompañaba. Entonces, en ese momento realmente estremeció los cimientos, porque con Nicaragua hemos tenido Irán y Nicaragua hemos tenido una relación y un acercamiento que se ha venido estrechando en los últimos años. Una muestra que va a quedar palpante para el comandante Ortega, para la compañera Rosario, para Nicaragua completo, fue la visita que hace un año aproximadamente, había realizado el presidente Raisi con la comitiva allá a Nicaragua, y que dejó muy buenos recuerdos. Y que precisamente esas son fuertes señales sobre los lazos que hay entre los dos países. Claro, es que a Nicaragua e Irán no lo une desde ahorita, desde la década de los 80, ¿verdad?, que establecimos relaciones con Irán, con el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, establecimos relaciones, hemos mantenido y las hemos venido desarrollando y fortaleciendo para estrechar aún más ese nivel de relaciones con Irán. Y hoy el pueblo, el gobierno, está de luto también por esta pérdida sensible del presidente y el ministro Abdollahian. Me voy a referir también a eso. ¿Cómo ve, por ejemplo, usted, embajador José, qué pasa con los países que se están sumando a estas jornadas de duelo? Porque uno ve que de repente es esperable que los países, por un tema de diplomacia, por un tema de hermandad, envíen condolencias, pero hay países que se están sumando con estas jornadas de duelo nacional, que hablan mucho también de la importancia que significa la figura del presidente Raisi hoy día, y también del propio Estado de Irán frente a las estrategias que hay en común. ¿Cómo ve usted el hecho de sumarse con jornadas de condolencia y de duelo nacional, también en países que traspasan obviamente el territorio iraní? Sí, bueno, ahí se ve el ejemplo, el legado que dejó el doctor Raisi, y también el canciller, amigo, Amir Abdollahian, llevando la parte de la política exterior, que fortalecieron, y pienso yo que estos países, que a lo mejor muchos ni se imaginaban que iban a hacer esto, se están solidarizando porque vieron la actitud y el empeño que puso Irán a través de su presidente, el doctor Raisi, y el canciller Abdollahian, en la política exterior para mantener la paz. Eso hay que reflejarlo, pienso muy bien, la paz en la región y la solidaridad también que ha tenido Irán con pueblos del mundo, pueblos. Y podemos ver el reflejo también de los pueblos que se están manifestando, demostrando esa solidaridad ahorita con el gobierno de Irán y el pueblo de Irán
por esta tragedia, este momento de dolor que están pasando. Ahí se puede reflejar el legado y el trabajo que hicieron estos dos grandes hombres. Embajador, hay también otro tema, lo hacía referencia acá, son estas jornadas que vemos en imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes de Tabriz. El cortejo fúnebre va a pasar por varias ciudades en Irán. Estamos hablando de Tabriz, de Qom, después va a llegar a Teherán. De Teherán, finalmente, el día de mañana también la despedida oficial y los homenajes serán en Mashhad. Pero este tipo de ceremonias de homenajes también tienen lugar de forma muy simbólica en otros países, como por ejemplo en Nicaragua. ¿Qué se está estableciendo para esta jornada, por ejemplo? Mira, en Nicaragua es importante señalar que se le ha dado una cobertura a la muerte del presidente Raisi y del canciller Abdollahian. Y cada momento, y me voy a referir porque la compañera Rosario Murillo, el día de ayer, ¿verdad?, en su presentación que hace al pueblo de Nicaragua al mediodía, se refirió precisamente, ¿verdad?, al mensaje que vos le diste lectura, que es el mensaje de condolencia de nuestro gobierno, y le informó al pueblo de Nicaragua, ¿verdad?, ese sentimiento que se ve ahí y se palpa con el presidente, con esa hermandad que existe entre Irán y Nicaragua y entre las autoridades, en este caso el presidente Raisi y el canciller Abdollahian. Se siente, además que fueron muy cercanos y muy amigos a Nicaragua. Eso es importante. Y en ese sentido, allá, ¿verdad?, se está guardando el luto necesario, como nosotros le decimos luto allá, ¿verdad?, pero además la solidaridad. Nos estamos preparando para la solidaridad y se está recordando cada momento ese hecho trágico con el presidente Raisi. Centrémonos un poco también en los aspectos positivos que se pudieron también realizar durante la gestión Raisi. Señor José Silva, ¿qué pasa con lo que se alcanzó a intercambiar? Yo hablaba, por ejemplo, de los aportes culturales y hay varios textos que se han traducido del español al farsi y viceversa sobre el legado de los líderes de ambos países, que también permite llegar a los pueblos en cuanto a cómo se van estructurando las distintas sociedades, y es fundamental también, usted señalaba, avances científicos, tecnológicos, hay avances en términos de industria. Irán en su momento ha ayudado también a que las refinerías en Venezuela se vayan potenciando en términos de refinar petróleo, que es fundamental para el país y para su desarrollo, y los mecanismos que Venezuela ha mostrado en el último tiempo han permitido dejar de reflejo que es una economía que va superando escollos. ¿Qué pasa con el tema cultural? ¿Cómo lo ve usted hoy día en cuanto al tema de los intercambios culturales que hay entre ambos países y que también se desarrollaron mucho en la gestión Raisi? Sí, bueno, el año pasado, aproximadamente en el mes de febrero, hubo la FICA, la Feria Internacional Cultural Irán-Venezuela, que fue en Caracas, y allí estuvo el ministro de Educación, el ministro de Cultura Esmaili en Caracas, y se aprovechó junto al ministro Ernesto Villegas de Cultura de bautizar el libro Celda 14 de su excelencia, el líder supremo Jamenei. Y posteriormente, en el mes de mayo, vino a la Feria Internacional del Libro el ministro Ernesto Villegas, y aquí tuvo un gesto muy amable el ministro de Cultura de Irán hacia nuestro ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien lo sorprendió y se bautizó un libro en la versión de farsi escrito por el propio ministro de Cultura Ernesto Villegas. Ahí se ven que, y no solo en eso, ya se están avanzando en otros intercambios. Bueno, tuvimos recientemente, ayer, hace 2 días, finalizó la Feria Internacional del Libro de Teherán. Venezuela tuvo por segundo año consecutivo participación en dicha feria, y de ahí salieron acuerdos para que llevar libros iraníes a Venezuela. Sobre todo queremos empezar por los más pequeñitos,
para que en Venezuela se vaya cultivando la cultura de Irán, pero en los más pequeños, libros que son de fácil lectura y que se pueden traducir allá al español. Aquí estuvo el jefe de Monte Ávila Editores y también de la Librería del Sur, fue uno de los que estuvo en nuestra stand, y queremos fortalecer esa parte cultural. También estuvieron recientemente en una feria de cultura que hizo Venezuela, una gran jornada cultural con grupos, músicos, artistas, e Irán participó también. O sea, la cultura se va fortaleciendo cada día más entre Irán y Venezuela, bueno, y eso es parte de este acuerdo estratégico a 20 años que firmaron, como dije anteriormente, los presidentes Ebrahim Raisi y el presidente Nicolás Maduro el 11 de junio del 2022. Ahora, la relación entre Irán y Venezuela supera las 7 décadas, incluso eso ha ido potenciando y figurando un poco más, incluso se han adaptado a los cambios que cada país ha ido teniendo. Correctamente, y quien fortaleció esta relación fue nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez cuando llegó al poder del pueblo allá en Venezuela, y él abrió los ojos al mundo, al oriente y también en Irán. Y bueno, con la partida física del presidente Raisi, esto no se para, esto continúa. Esto continúa porque son dos revoluciones hermanas, la Revolución Islámica de Irán y la Revolución Bolivariana de Venezuela. Continuarán este camino que dejó, y el mejor tributo que le podemos dar al legado del presidente Raisi es continuar ese camino trazado. Yo me refería con usted al tema cultural, pero con Nicaragua entiendo que también hay varios intercambios en términos de educación, en términos universitarios, en términos de generar, digamos, ganar, que es fundamental cuando hablamos de potenciar las nuevas generaciones, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que ahí eso es importante porque hay que partir de que con la llegada del presidente Raisi a Managua y la reunión con el comandante, con la presidencia y la vicepresidencia, prácticamente se le dio un reimpulso a las relaciones de Nicaragua con Irán. Dentro de ellas tenemos, y que es lo que lo que estamos tratando de fortalecer, ¿verdad?, en diferentes aspectos, entre ellos las relaciones, memorándum de entendimiento que podamos ejecutar y estar realizando con universidades nuestras y universidades de Irán, ¿verdad? Entonces, ese intercambio cultural también que se ve a través de esa vía, pero además estamos previendo, ¿verdad?, otros tipos se han firmado convenios que tenemos que darle fuerza, que es convenios desde el punto de vista de la salud. Ahí tenemos convenios de salud, tenemos convenios petroquímicos, ¿verdad?, que también pueden dársele continuidad y seguir fortaleciendo esa herencia del presidente Raisi, que con ese acercamiento hacia Nicaragua para el fortalecimiento de estas nuevas relaciones. Es importante, y hay que estar claro, ¿verdad?, que Nicaragua, como revolución gemela de la revolución iraní, hay que acordarnos que ambas se dieron en 1979, y así lo expresó el comandante Daniel Ortega y el presidente Raisi en esa visita, ¿verdad? Hemos caminado, y hay que acordarse también que ese camino es otro rumbo que llevamos. Ya vamos hacia el nuevo mundo, ya vamos hacia el mundo multipolar. Estamos dejando atrás el mundo unipolar, que es de colonialismo, que es de extorsión, que es de esclavitud, y nos encaminamos hacia esas nuevas relaciones que son precisamente esas que queremos echar a andar. Y usted da en el clavo, como decimos en Latinoamérica, frente a este nuevo mundo que se visora y que hay que comenzar a aprender este nuevo lenguaje, porque uno veía como el desarrollo de la multipolaridad tal vez como un proceso en escala, un paso a paso, pero para otros esto ya llegó. Esto ya se estableció, ya está en el discurso de los distintos países. Hay un tema que se reconoce mucho también del presidente Raisi, que son la forma en la que
estableció conexiones para organismos multilaterales, por ejemplo, el BRICS, potenciar, por ejemplo, el grupo de Shanghái, estar pendiente de acercamiento entre países, por ejemplo, en esta región, hizo mucho por concretar procesos de paz en Siria, por lo que estaba pasando también en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, pero puntualmente me quiero quedar con eso y hablar un poco de esta multipolaridad que también de Latinoamérica, de Venezuela en particular, escuchamos mucho y que es un tema que ya ni siquiera hay que acostumbrarse, sino hay que asumirlo, porque escapa incluso de los liderazgos políticos, ya es a nivel de ciudadanía que se está exigiendo llegar más rápido a eso y dejar de lado el dominio en una sola dirección, ¿no? Sí, correcto, Osvaldo. Bueno, recordamos aquí otra vez al comandante Chávez. Mi comandante lo planteó en infinidad de oportunidades y lo hizo cuando muy pocos países hablaban de la multipolaridad. Y bueno, ya dejó de ser solo palabras, como tú lo manifestaste ahorita, y ya son hechos. Y cuando los pueblos, no los gobiernos, cuando los pueblos hablan, exigen esa liberación, y como lo comentó nuestro hermano Ramón Moncada, embajador de Nicaragua, ya el colonialismo prácticamente está muriendo, así como el imperialismo. Ya se está acabando, lo podemos decir, y bueno, el presidente Raisi en la región, tú lo manifestaste también, fue uno de esos impulsores, como muchos otros presidentes en el mundo que están en esa línea. Se acabó lo que es la unipolaridad para tratar de dominar a gobiernos libres, soberanos, que van acompañados con sus pueblos. Bueno, desde Venezuela se ha dicho en infinidad de oportunidades y nuestro presidente Nicolás Maduro lo sigue haciendo. Y por eso las alianzas con países que el imperialismo y sus gobiernos lacayos querían opacar. Pero hoy vemos la unión que tiene Venezuela, la hermandad también entre los pueblos y los gobiernos, que eso es importante, que quienes son los que dirigen la política exterior. Esto no lo frena nadie, como decimos nosotros. Esto arrancó y no lo para nadie, y yo tengo fe en Dios que pronto la multipolaridad, bueno, va a estar vigente y va a haber un poco de respeto entre las naciones y entre los pueblos. Señor Moncada, la administración Ortega hoy día, ¿cómo está viendo este tema en particular? El abrirse, pero a un mundo que va cambiando las reglas del juego. En el fondo, es decir, ok, para enfrentar esto aceptamos un reto mayor, que es este castigo al que está acostumbrado Occidente y sobre todo países como Estados Unidos, que si no me siguen los sanciono y si no me hacen caso los vuelvo a sancionar. Y si esta cosa no funciona, sigo aplicando la política de sanciones, como que Estados Unidos no ha terminado de entender, y digamos los países europeos también, de que la política de sanciones hoy día no está siendo una vara para detener los procesos, ¿no? Sí. Mira, te queremos decir que nosotros estamos acostumbrados a las presiones, no solo presiones modernas, que son un tipo de intervención con las famosas sanciones. O sea, las sanciones son una intervención directa que hacen, nada más que le cambiaron el nombre, que no la hacen militar y la hacen a través de los medios económicos o otro tipo que tratan de incidir para dañar las economías de nuestros pueblos. Nosotros en ese sentido, y el comandante Daniel, que ha tenido una experiencia dura, porque acordate que él presidió en la década de los 80 nuestro gobierno, nos enfrentamos al imperio durante 10 años de forma armada, ¿verdad? Lo derrotamos, se volvió de nuevo al poder y el comandante Daniel se ha puesto al frente con la compañera Rosario en esta nueva etapa, y también hemos sufrido todas esas sanciones tratando de que la economía de nuestro país no despegue, porque a eso es lo que le tienen miedo los enemigos de la revolución, que despeguemos, y eso es lo que estaba haciendo Nicaragua, estaba despegando, estaba desarrollándose, estaba dándole cumplimiento al programa del Frente Sandinista y le estaba dando cumplimiento al pueblo. Entonces,
cuando vos tenés esas ventajas que vas unido al pueblo, ¿qué le queda al enemigo? Nada más que atacarte. Y nos crearon un 2018, un intento de golpe de Estado, que también lo derrotamos. Lo derrotamos. Ahorita, hace poco, nos vuelven a imponer sanciones y las vamos a seguir derrotando. ¿Qué es lo que ha hecho Irán? Irán ha hecho lo mismo. O sea, las sanciones, ¿a qué te obligan? A ser más hábil, a desarrollar mayores habilidades internas para desarrollarte. Nos obliga a los pueblos hermanos unirnos para combatir conjuntamente todas esas agresiones de los amos imperialistas. Entonces, en la medida, y yo creo que ese otro ejemplo que nos dejó el presidente Raisi, que la unidad, a través de la unidad que se viene haciendo con diferentes sectores, te es más fácil. Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, otros países, Asia Occidental. Entonces tenemos que darle forma a eso, y en la medida en que nosotros enfrentemos juntos esas medidas coercitivas, esas agresiones económicas, y nos solidarizamos en ese sentido, vamos a derrotarla, y más rápido. Y me quiero quedar un poco en eso porque voy con usted, señor José Silva. Venezuela hace poco, un par de días, dio prueba un poco de el poco temor que se le tiene a las sanciones. De hecho, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, rechazó el levantamiento de las sanciones porque finalmente hay un dicho popular que dice: al caballo que se le amansa es para montarlo. Entonces, esta es muestra de que las sanciones no están dando el efecto que busca tal vez, en este caso, el ejecutor de ellas, ya sea Estados Unidos, la Unión Europea, frente a los objetivos que tiene Venezuela. Eso es correcto. Como es sabido, Venezuela le han aplicado más de 930 medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones. Y lo reciente fue la que trataron de liberar al presidente del Poder Electoral, el doctor Elvis Amoroso, que les dijo: quédense con sus sanciones, que yo no acepto eso, porque es como una medida de presión. Porque, bueno, es sabido, en ese caso particular, que Venezuela tiene elecciones presidenciales el 28 de julio, y tratan de presionar a un hombre que ha sido leal con sus principios, que hay que verlo. Claro, la ecuación es como un poco lógica. En el fondo le levantan las sanciones justo a la persona que está encargada del proceso electoral y a nadie más. Entonces... Sí. Ya ahí nosotros hemos aprendido. Venezuela ya ha aprendido a lidiar con sanciones, con presiones, con amenazas, y eso no va a parar el proceso que tiene Venezuela de avance. Poco a poco, bien lo dijo Ramón Moncada ahorita, hemos aprendido. Esto nos ha enseñado a ir saltando obstáculos e ir creciendo progresivamente, paso a paso, para que los que aplican las sanciones encabezadas por el gobierno de los Estados Unidos, bueno, hagan lo que hagan, la revolución bolivariana, el proceso que tiene Venezuela, que es transitando al camino al socialismo, se va a cumplir. Hayan sanciones o las quiten, que sabemos que difícilmente las quiten. Muy difícil. Recientemente dijeron que iban unas licencias para que el sector petrolero, el sector aurífero, abrieron, y cuando voy al tema electoral otra vez, pues, bueno, una candidata que no puede ser candidata ha insistido, y esa es la candidata del imperialismo norteamericano. Bueno, pero no cumple con la norma y no cumple con las leyes, y esta señora no va a ser candidata, y el gobierno venezolano no se va a dejar presionar ni intimidar por el gobierno de los Estados Unidos, por la Unión Europea, por quien sea. Y mucho menos, bueno, ya lo dijo el Poder Electoral, que es un poder autónomo también venezolano. Ya el presidente dijo que no lo van a engañar ni lo van a comprar con esta burda artimaña que trataron de hacer liberándolo de las sanciones. Ahora, frente a esto, ¿qué pasa hoy día en Nicaragua? Quiero hacer un poco de referencia al trabajo que se estaba haciendo actualmente con la administración Raisi, que me imagino
todo esto continúa. Estamos en 5 días de una pausa en homenaje por el legado de lo que significa un presidente. Es el segundo presidente en ejercicio que fallece en Irán dentro de su historia reciente. Pero, ¿en qué estaba trabajando puntualmente hoy día la administración Raisi con la administración Ortega en Nicaragua? Que tiene que seguir desarrollándose, pero que tendrá que reestudiar muchas cosas porque hay nombres nuevos, no quiere decir que esto cambie en absoluto, pero ciertamente son nuevas personas las que se sientan a la mesa. Correcto. Yo creo que hay que seguirle dando el pulso a lo que ya de previo se había establecido con los acuerdos que te señalaba yo con la llegada del presidente Raisi a Nicaragua. Está la comisión mixta que va a dársele continuidad, ya que estaba un poco dormida, pero se le va a dar continuidad para agilizar y darle vida a esos tipos de acuerdos que se venían desarrollando. Yo entiendo, aunque eso lo maneja directamente en algunas cuestiones desde allá, desde Nicaragua, pero continuaremos por esa misma vía, dándole mantenimiento y fortalecer con quien sea, porque aquí el hecho de que el presidente Raisi, que como te decía, era amigo de Nicaragua, el presidente, el ministro Abdolayán era amigo de Nicaragua, además de las relaciones que tenían con nosotros, y eso acercaba más a nuestro gobierno. Los que pongan hoy o los que vengan hoy, trataremos de hacer ese mismo trabajo, esa misma función para darle continuidad a los proyectos estos que señalamos de previo y que estaban establecidos. Ahora, ciertamente fueron visitas significativas que marcaron un fuerte precedente, el hecho de que el presidente Raisi visitara tierras latinas, en este caso en la gira que logró realizar. Claro, es que, y por eso es lo que decía vos, es parte de esa respuesta hoy mundial para el hermano Raisi, ¿verdad? Porque él hizo movimientos por diferentes partes del mundo, por Asia, por América, ¿verdad? Y mantuvo esa actitud y ese ejemplo que él marcó, y además que Irán es un poder, querramos o no querramos, o sea, y lo respetan los mismos norteamericanos, o sea, hay un respeto hacia Irán, y ese logro que se venía estableciendo, ¿verdad? Ese respeto que venía estableciendo Irán, yo creo que tiene un punto importante el presidente Raisi, porque logró establecer y logró ver esa imagen para Irán y fortalecer a la revolución iraní desde aquí. Me quedo con la palabra que dice usted, embajador, respeto. Voy con el embajador Silva para señalar sobre todo eso. ¿Qué ejemplo queda cuando, y aquí los llevo a la otra parte de la región, pero que obviamente salpicó a nivel internacional, cuando finalmente Irán es afectado y atacado en su aparato diplomático allí en el consulado en Damasco, donde hay mártires que son parte del cuerpo de guardianes, que obviamente es una herida que se inflige a Irán bastante compleja. Irán dice: vamos a responder en la justa medida, vamos a entender y dar a conocer nuestra capacidad de respuesta y de defensa al mismo tiempo, y lo hace la administración Raisi. Eso hace literalmente temblar a nivel internacional o encender las alarmas de que este conflicto podía ir escalando a mayor. Entonces, la administración Raisi dice: hemos cumplido nuestro objetivo, que es dañar el lugar de donde salieron los cohetes que afectaron nuestro edificio diplomático, y esta es la señal que queremos dar, y no hubo muertos. Pero al mismo tiempo, de una u otra forma se manejaron de tal nivel la escalada que se estaba generando, que Israel se detiene y no pasa adelante. Y es el propio Estados Unidos que le dice: si tú insistes en contraatacar a Irán, yo me resto. O sea, ahí muestra puño Irán en cuanto a la capacidad que tiene, y al mismo tiempo tiene el respaldo de todos los países que han estado hermanándose con el tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, el gobierno sionista de Israel no
no cumplió con las normas internacionales, o sea, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas lo tiró a un lado y, bueno, Irán dio una respuesta contundente de la madrugada del 13 al 14 de abril de este año, basándose en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, donde tengo el derecho a la defensa. Correcto. Y prácticamente la respuesta fue a los sitios, como tú bien dijiste, donde salieron, o las bases militares de donde salieron los aviones que portaban el armamento que impactó al consulado de Irán en Damasco. Bueno, y ahí se vio, la respuesta fue contundente. Irán, y aquí podemos ver lo del respeto. Bueno, el presidente Raisi y la política de Irán de defensa, no infligió daños a civiles o a otras personas. No lo hizo. Y la otra parte, bueno, el mundo entero se dio cuenta que la defensa, que siempre lo ha manifestado el gobierno iraní, es todo lo que tienen y lo que han poseído y lo que mantienen y siguen produciendo es para la defensa de su territorio, de su seguridad y no para atacar a nadie. En este caso, bueno, se demostró que Irán tiene la capacidad para atacar, en este caso, a quien los atacó a ellos. Y tenemos que dar gracias a Dios que esto no se extendió, de más quedó en esto. Hubo otras amenazas de Israel contra Irán, pero esto quedó así. Y me parece muy bien porque nosotros debemos practicar el idioma y todo lo que es la paz, Y muy bien, el presidente Raisi, el canciller Abdollahian también, en esa línea se han mantenido y se mantuvieron, y donde ellos vayan a estar ahorita, creo que esa va a ser la línea de lo que quede en adelante del gobierno y los gobiernos que vengan para Irán. Ahora, y aquí ustedes saben mucho más que yo por el carácter y los zapatos que pisan, digamos, estoy hablando de términos diplomáticos, pero aquí sí que entró a regir el tema de la diplomacia, lo decía el canciller de Venezuela, el embajador de Venezuela, perdón, se ocupa el artículo de Naciones Unidas para hacer respuesta a una agresión que se hace a un territorio de Irán en Damasco, estamos hablando de el consulado. Esta es una clase internacional que pudo haber dado una clase cívica por parte de Irán diciendo, hey, tengo fuerza, puedo defenderme, lo estoy haciendo hasta lo justo y necesario, pero estoy utilizando el derecho internacional, que ahí quiero ir también. ¿Cómo cree que se leyó esto a nivel internacional? Esta ecuación que hace Irán, que dice, ok, tú me atacas, yo te ataco, pero utilizo el mismo instrumento de Naciones Unidas para protegerme y decir que estoy dentro de lo que la ley internacional estipula. No, es que además, acordate que eso viene precedido de un acto terrorista, sionista, que se había dado en Siria, ¿verdad? Cuando atacaron al consulado, atacaron al territorio, al pedazo de territorio iraní en Siria, y donde murieron mártires de Irán, de 7 hermanos. Entonces, desde cualquier punto de vista, y más concretamente en esto, que te lo permite la misma Carta de Naciones Unidas, que te da esa potestad, te da esa fuerza para mantener vivo esa respuesta que se dio, que si era el momento adecuado, que si no era, que si las circunstancias en que se dieron, como la propaganda imperialista tergiversó la misma respuesta. Pero lo importante, ¿cuál es aquí? Que Irán no se salió de la norma internacional y lo aplicó dentro del concepto de defensa de un país cuando es atacado.
Y en este mismo escenario, ¿cuál es su punto de vista respecto de esto? Porque uno va aprendiendo, uno entiende desde este escenario de leer todos los días lo que pasa, de cómo se maneja el mundo en cuanto a la ley internacional, pero esto también deja súper debilitado al régimen de Israel cuando finalmente se atreve a dejar las cosas hasta ahí, pese a haber quedado pésimo en cuanto a su defensa, vulneración de la defensa de este escudo que tiene la cúpula de hierro de Israel. Se vulnera esto y su argumento en su momento fue: logramos detener el 90% de los objetivos con la ayuda de Reino Unido, con la ayuda de Estados Unidos, pero la lectura que no se da por parte del régimen de Israel es decir, pero con el resto atacaron un lugar que era súper importante. Y Irán dice, ese era nuestro objetivo no era matar gente, no era infligir mayor daño. Por lo tanto, allí es donde va generando todo esto. Recordemos que el día de ayer incluso ya se dio orden de detención de Netanyahu en la Corte Internacional. Entonces, hay varias cosas que se pueden ir analizando y que finalmente concuerdan con los objetivos de esta administración Raisi, que por más que se ve interrumpida ahora, da cuenta de cómo es el carácter diplomático del país, como Estado, digamos. Sí, bueno, ahí podemos apreciar que la justicia internacional, hay que ver, a pesar de las presiones, ayer el fiscal penal dio sus declaraciones. Veremos si se cumplen, eso es uno. Y lo otro, bueno, Irán cumplió con sus objetivos, en este caso militares, esa madrugada del 14 de abril. Y que pienso yo también, que a lo mejor el gobierno de los Estados Unidos le giró instrucciones a Israel para que no hiciera nada y dejara todo como estaba, porque el gobierno de los Estados Unidos sabe muy bien que Israel no cumplió con las normas internacionales, el derecho internacional. Por eso es que pienso que recibió, como decimos nosotros en Latinoamérica, recibió un jalón de orejas de su amo y le impidió que hiciera algo. Bien, y para ir cerrando, yo me podría extender mucho rato con ustedes dos. Es una conversación que de verdad da gusto, porque en el fondo estamos hablando en la misma dinámica. Tuvimos muy poco tiempo de conversar previo a la entrevista, por lo tanto, esto ha ido surgiendo de forma natural. Embajador, en este sentido, ¿qué más se espera de Nicaragua para estos días? En Irán son 5 días de duelo, mañana es la ceremonia oficial en este caso. Nicaragua ya ha entregado sus condolencias, ha dado este día de duelo, pero al mismo tiempo me imagino que se tomarán las relaciones con el presidente que está hoy día a cargo, el presidente interino de Irán, para ver cómo seguir tratando las relaciones entre ambos países. Sí, mira, eso ya depende de la dinámica que le vaya a dar Cancillería iraní con nosotros, digamos, con los embajadores que estamos acreditados en Teherán, en Irán, para ver cuál es la forma de reincidir o de reengancharnos, diríamos, en este nuevo sistema de cara a la nueva o al nuevo presidente que se va a establecer, que ya sabemos que es el compañero Mohammad Mokber, ¿verdad? Y al nuevo ministro que va a ser temporal también de Relaciones Exteriores, que también está asumiendo. Entonces, más bien creo que va a depender de Cancillería iraní, de cómo nos va a mantener informados para este nuevo tipo de acercamiento con las nuevas autoridades, que nosotros estamos esperando eso. Claro está, que ahorita estos días son muy difíciles, todo está sucediendo, digamos, bastante rápido, ¿verdad? Hasta hoy por ejemplo, hasta hoy sabemos que mañana van a hacer la ceremonia aquí en Teherán. Claro. Entonces, todo contra el cacho. Esto no te da tiempo de a veces ni de informar a nuestros respectivos gobiernos, ¿verdad? En tiempo y forma
¿verdad? Para ver qué medidas se pueden tomar. Pero bueno, la situación así te lo exige y nosotros tenemos que, dentro de ese proceso, ir también tratando de resolver. Entonces, el compañero presidente y la compañera Rosario Murillo están al tanto y mantienen la información muy actualizada de Irán, de esta situación, y estarán pendientes de qué medidas van a tomar en estos días. Bien. Embajador Silva, sus últimas palabras respecto de lo que viene en breve entre Venezuela e Irán. Tenemos las próximas elecciones el 28 de julio, ya si no me equivoco, ya se estableció la fecha en Irán para la nueva administración, pero tenemos un periodo interino que es importante. Sí, bueno, ya como ustedes saben, el día de ayer nuestro presidente Nicolás Maduro tuvo una conversación con el presidente interino Mokber, precisamente para dar las condolencias e ir avanzando en los temas que vienen. ¿Qué tenemos también? Está previsto la 10ª Comisión Mixta Irán-Venezuela, que por lo que sucedió iba a ser en los próximos días, a inicios del mes de junio, y bueno, esto posiblemente cambie para después, y es entendible. Pero estas relaciones se han mantenido. Ayer nosotros tuvimos aquí una delegación reunida con personeros de aquí, de Irán también, para ir engranando todo un marco de esa 10ª Comisión Mixta, y seguro estoy que las relaciones seguirán avanzando. El líder supremo, Seyed Jamenei, lo dijo, esto no se va a parar, esto tiene que continuar, y con todo el dolor esto va a avanzar, y Venezuela está a un lado, ahí con su brazo, ofreciendo toda la solidaridad, apoyo, y sobre todo, bueno, aprovechamos de extender las condolencias a la familia del doctor Raisi, del doctor Abdollahian, de la comitiva que lo acompañaba, a la tripulación y a todo el pueblo de Irán. Estamos juntos, tenemos que caminar juntos en momentos de dolor para seguir adelante. Bien, dejamos hasta aquí, pero les agradezco enormemente. José Rafael Silva Aponte, embajador de Venezuela en Irán, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Hispan TV. Lo mismo para Ramón Moncada Colindres, embajador de Nicaragua en Teherán. A ambos un abrazo fuerte en nombre de todo el equipo. Esperamos tenerlos nuevamente, como siempre, acá. Venezuela, Nicaragua, bueno, y aquí un representante chileno, latinoamericano, sentados en Teherán hablando de un tema tan apasionante y que obviamente entristece hoy día al pueblo de Irán. Muchísimas gracias por lo demás. A ustedes. Gracias a ustedes. Un saludo.